Muy buenas tardes, Ecuador y todo el mundo. Gracias, amigos, a todos los que estuvieron orando con nosotros. Y a continuación estamos aquí listos para exaltar y glorificar el nombre de Dios. Y continuamos con escudriñando el abecedario del pecado y los pecados, hermanos. Y hoy día, qué pecado de sangre tan terrible tenemos para escudriñar, hermanos míos. Y bueno, damos gracias al Señor nuestro Dios que nos ha reunido. Ya en breve se reúne también con nosotros el doctor Nelson. Ya estamos aquí juntamente al pastor Luis Antonio, primeramente el Señor nuestro Dios y ustedes, mis muy amados, lindos de estar reunidos en el ombligo de la semana, hoy miércoles 15. Llegamos a la quincena de este mes de abril. El tiempo está pero yendo rapidísimo, hermano. Usted si no se da cuenta, mire, abril ya estamos, hermanos, medio mes fuera. Ya viene el otro medio mes y vamos con mayo. Y sigue la cosa, hermano, volando rapidísimo. Y bueno, muchas gracias, amigos, a todos ustedes que al llegar a la quincena también ya obtienen también sus ingresos. Y muchas gracias por acordarse de nosotros, ¿no? Hermanos en los Estados Unidos que ya han recibido el retorno del income tax o income tax return y se acuerdan de nosotros, por favor, no se olviden. Hay muchos que nos han olvidado y hay otros pocos que fielmente se acuerdan de nosotros. Entonces, también sus utilidades. Y no estamos pidiendo que hagan una ofrenda de todo. No, hermano, no. Usted sabe que nosotros no estamos aquí para negociar el evangelio, que se lo predica gratuitamente. Pero también, hermanos míos, estén conscientes de que nosotros también tenemos necesidades. Y el ministerio que ha crecido gracias a Dios y a ustedes, no podemos dejarlo abandonado y olvidado. Por eso, a todos mis amigos en los Estados Unidos y en diferentes partes, acá en el Ecuador en este mes ya muchas empresas están obligadas a dar las utilidades a sus empleados. No se olviden de eso, hermanos míos, y acuérdense de nosotros, al igual que, como digo, a algunos hermanos en Estados Unidos que ya hicieron su impuesto a la renta y ya les han devuelto. No se olviden de nosotros, hermanos, y compartan. Tenemos grandes necesidades. Usted sabe todo lo que hace mi pastor Luis Antonio, este es su servidor, el doctor Zavala. Por eso le invitamos a que ingrese a nuestras redes sociales para que usted vea. Y ahí usted va a darse cuenta que sí hay algunos que piden para sus propios beneficios y tendrán que dar cuenta a Dios. Pero habemos otros, hermanos queridos, que hacemos para la obra de Dios. Y muchas gracias también a los que se acuerdan de nosotros, que también comemos y nos mandan esa ofrenda y decir, vea, pastor, eso es para usted y su familia. Muchas gracias. Gracias de todo corazón. Pero, recalco, nosotros no hacemos esto con ámbito de esperar que ustedes nos den algo. Nosotros, al menos yo, hago esto con pasión para que usted y su familia tengan inscritos sus nombres en el libro de la vida eterna y que crezcamos en amores con nuestro Dios, poniendo a Dios primero y viviendo en santidad. Lo demás viene por añadidura. Sean todos bienvenidos, mis muy amados, los amamos con todo el corazón. Damos el paso a la ciudad de Río Branco, donde está nuestro pastor Luis Antonio. Adelante con el saludo, mi pastor. Buenas tardes. Gracias, mi querido pastor Arturito. El Eterno lo guarde, lo cuide, lo bendiga. Un beso en pleno cachete, un muy fuerte quiebra costillas. Querido pastor, la verdad que nosotros no acostumbramos a pedir, pero aquellos hermanos que han dejado de ayudarnos, sería lindo. No tienen la menor idea la situación que estamos pasando. Sería la verdad de que en el nombre de Jesús se solidarizasen un poquito con nosotros y que realmente cubran esas necesidades. Y bueno, que Dios haga. Los bendecimos a todos los que nos aman, nos apoyan, nos ayudan. Bendecimos a todos los que a través de su amor y generosidad proveen para que usted lleve a Cuba, para que despache a otros lugares donde despacha, para que nosotros sigamos cubriendo las necesidades médicas y también alimentarias que hay que cubrir y hay que cumplir. Y hay muchas otras cosas más que también se pueden visitar nuestras páginas para enterarse en qué estamos y cómo estamos, porque realmente este programa es para predicar la palabra. Si encontramos gente solidaria, no tenemos la costumbre, no queremos entrar y agarrar, usted por favor mándenos, no queremos entrar en eso. Que Dios haga. Y también un saludo a nuestro querido pastor Nelson. Seguimos orando por el pueblo de Israel, no sabemos, las cosas están inciertas, no tenemos la certidumbre, se puede decir, de nada, de cómo pueda actuar cada presidente, cada gobernante, cada grupo de países, no sabemos. Solo el único que tiene el control es Dios. Pero ya están las señales y ya nos vamos. Gracias a Dios viene Cristo.
estamos conscientes y seguros de que esto no se va a retroceder. Esto puede tender a empeorar, pero tal vez no a mejorar. Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga. Y le damos también un cordial saludo a nuestro querido pastor Nelson. El Señor lo guarde y lo bendiga. Un beso en pleno cachete, otro fuerte quiebra costillas para usted. Dios lo guarde. Así que adelante, mi querido pastor Arturito. Amén. Y hacemos el paso para la ciudad de Guayaquil, donde ya está el doctor Nelson. Muy buenas tardes, doctor. Adelante con el saludo. Muchas gracias, Arturito. Que este pastor Luis Antonio me pone preocupadísimo. Leo un mensaje ahí, mis hijos están en la cárcel. ¿Cómo es esto? Hay que liberarlos. ¿Qué hicieron los muchachos? Luego me detuve, me calmé y dije, no. Deben haber ido a predicar, a hacer el ministerio. Pero oiga, pongo una notita y adicional. Pues. La única manera de que esos muchachos estén en la cárcel de otra manera es que venga la persecución e injustamente los metan. Porque esos chicos son hijos de Dios que sirven al Señor. Bienvenidos, mis hermanos. Buenas tardes, noches, según el lugar donde usted se encuentra. Aquí en el programa La Final Trompeta, donde el tema de hoy, hermano, ahora sí, no hay discusión, pero hay dos maneras de verlo, que ya escucharemos. Creo que hoy le toca a nuestro querido pastor. ¿A quién le toca? ¿Arturito o Luis Antonio? Le toca a Arturo. Ya, Arturo. Encontré en el estudio breve que estaba realizando dos formas de verlo. La palabra matanza. ¿Será que sería aceptable de alguna manera? Es pecado, pero por supuesto que es pecado. Matanzas, hermanos queridos, que llegan a niveles de genocidio, como el que le hicieron al pueblo de Israel y que en estos días estamos recordando. Bienvenidos a este su programa, A la Final Trompeta. Adelante desde Quito, Pastor Arturo. Amén. Justamente ese es el pecado que vamos a ver el día de hoy. 595, matanza. Qué terrible, hermanos míos. Pero bueno, como bien dijo el doctor Zavala, hay dos maneras de verlo. Y ya vamos a ver explicarlo bonitamente, como dicen en mi tierra, monte adentro, bonitamente, para ver qué nos dice el Señor nuestro Dios. Mi pastor Luis Antonio, ¿qué le parece si usted ora? Y yo arranco con el estudio de esta noche, guiado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Gracias por el honor, mi querido pastor Arturito. Bendito Dios, papacito hermoso, te damos a ti la gloria. Reconocemos que tuyo es el imperio y el poder. Gracias por la vida de tu siervo Arturo, su familia, el ministerio, cada hermano que lo apoya, que lo ayuda. Gracias por la bendita obra que lleva adelante. Ayúdale, provéele todo conforme tus riquezas en gloria, para que siga haciendo lo que tú le has puesto en el corazón. De la misma manera, tu siervo Nelson, Señor amado, ayúdale con todas las cosas que hace, Señor amado, con la amistad, honestidad, lealtad que tiene. Bendice a su esposita, a su compañera, a sus hijos, en el lugar donde se encuentren, Señor amado, cuídalos y guárdalos. Señor amado, bendito Dios, de la misma manera, todos y cada uno de los miembros de su congregación, los que son más cercanos a Él y aún los que están lejanos, Señor amado, atraerlos más para que puedan en este tiempo final, Señor amado, amarte de verdad y vivir como tú nos mandas. De la misma manera, te doy gracias por la vida de mi esposa, de mis hijos, aún de mi nietecita. Señor amado, te pido que nos des lo que necesitamos para servirte mejor. Gracias por todo cuanto nos has entregado y gracias, Señor amado, por cada vida que nos apoya también al llevar adelante la misión y la visión que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor amado. Bendice, Señor amado, la obra de tus benditas manos. Te pido también por mi hermano y por todos los pastores, Señor amado, bendito Dios. Y te pido por el pueblo bendito de Israel, Señor amado, que lo cuides, lo guardes y que haya más gente que te clama, que te gime, aún en el tiempo de incertidumbre que se vive. Señor amado, te doy gracias por lo que ha hecho Estados Unidos y el presidente por el Estado de Israel. Muchas gracias, bendito Dios y Padre eterno, por toda tu bondad y amor. En el nombre de Jesús, te ponemos todo este programa en tus benditas manos. Amén y amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, sacamos Biblia, papel y lápiz, una actitud enseñable, y vamos a ver el pecado número 595, matanza. Queda bien claro, hermanos queridos, lo que es matanza, ¿no? Matanza, estamos hablando de algo planificado. No estamos hablando de la guerra, ¿no? En una guerra, pues también obviamente los muertos que hay, pero aquí estamos hablando del pecado cuando una persona en poder o una persona en autoridad
o grupos de personas planifican, hermanos míos, el exterminio de un grupo de personas, ya sea por la raza, ya sea por el credo, por lo que creen, por el color, hermano, en fin. Y a lo largo de la historia, hermanos míos, hemos visto unas masacres terribles, ¿no? Ruanda, Armenia, Polonia, Rusia. Y a nosotros la que más nos afecta es la de Israel en Alemania, ¿verdad? Alemania, como exterminó a Adolfo Hitler a más de 6 millones. Y a propósito, ayer, bendito sea el Señor, conjuntamente con mis hermanos pastores, fuimos invitados por la comunidad judía y ayer atendimos a esta invitación en la conmemoración, hermanos míos, de la Shoah o del Día Internacional del Holocausto. Y fue en la comunidad judía y en la sinagoga judía habían hecho, hermanos míos, en pleno centro, habían puesto unas rieles, o sea, algo similar a las rieles, ¿no? Piedras y alambres de púas y las luces, así como en los tiempos de los campos de concentración. Y fue algo muy emotivo, ¿no? Vimos algunos de los familiares de los sobrevivientes que encendían las 8 velas, como es la costumbre, para que esto nunca más, hermanos, nunca más vuelva a ocurrir. Y demuestra lo que hay en el corazón de las personas, ¿no? Como yo siempre digo, cuando entramos a Yad Vashem, en el Museo del Holocausto, yo digo, lo que ustedes van a ver aquí afuera es impresionante, ¿no? Y cómo Adolfo Hitler, aunque no hay ninguna fotografía, ningún registro de que él personalmente haya tomado una arma para quitarle la vida a alguien, no hay ningún registro de esos, al menos que yo conozca. Pero él es el causante de haber envenenado a más de 90 millones de alemanes contra una raza cuyo único pecado, hermano mío, era ser judíos. Y por la envidia, la incapacidad, porque los judíos, hermanos míos, por las promesas de Dios, es un pueblo próspero. Pues Adolfo Hitler le había echado la culpa de que por eso Alemania estaba empobrecida, que los judíos son unos ladrones, bueno, y toda esa maquinaria para dañar el corazón, y no solamente a los 90 millones de alemanes, sino también al mundo entero, al mundo entero. Y bueno, no quiero entrar en detalles, sino que cómo es el corazón de la persona, ¿no? Cómo uno puede contagiar de odio a otras personas, hermanos míos. Así de fácil el corazón se contamina y se contagia de esta maldad de querer matar. Y hay diferentes clases de matanzas y proporciones, ¿verdad? Así como el genocidio, el exterminio, eso fue lo que pasó en Alemania y en los países ya citados con anterioridad, de cómo masacraron y mataron a la gente, hermano. Nosotros los latinoamericanos también tenemos la historia de cómo vinieron los españoles a imponernos, hermanos míos, su cultura y todo lo demás, y cómo mataron, tuvieron una gran matanza contra los indígenas con los que luchaban, hermano. Ellos venían con fusiles y todo, de acá con lanzas y flechas, y siempre fueron, hermanos míos, literalmente diezmados en la población, ¿no? En fin, cuando vemos entonces esta maldad del corazón de la gente que pueda quitarle la vida, no a una, hermano, sino a varios. Aquí en el Ecuador también hemos tenido matanzas, y ya no estoy hablando de la historia, ¿no? Ahora en la actualidad. Imagínense ustedes, hermanos míos, entre pandillas, cómo planifican, ¿no? Una de las matanzas más grandes fue aquí en el Ecuador, hermano mío, en estos tiempos, en la cárcel. Hermanos, más de 200, 400 personas masacradas ahí. Bueno, una cosa horrible, hermano, horrible, horrible. Pero en los videos que se mostraba, gente jugando fútbol con la cabeza de uno de los que fueron ejecutados, ¿no? O sea, imagínense, y riéndose. Otros sacando el corazón en vivo, ¿no? Y ver el corazón como latía y se reía. O sea, dése cuenta la maldad del corazón de las personas. Y eso está claro. Pero aquí hay otra cosa cuando la matanza es profetizada por Dios.
a consecuencia de la gente que ha abandonado su palabra. Recalco esto. Hay una clase de matanza cuando es la gente que por odio va a exterminar a una raza, a un país, etcétera. Pero otra consecuencia es como una profecía de parte de Dios de lo que va a acontecer a todos los que se rebelan contra la voluntad de Dios y Dios les quita la protección. Dios va a advertirle a Israel, especialmente a la porción de Judá. Ya la parte norte de Israel, las 10 tribus habían sido destruidas por el rey asirio. Quedaba solamente Judá, y que Dios le está prometiendo, le va a decir, tú sigues así, va a venir Nabucodonosor y te va a destruir y va a haber una gran matanza. Y de eso quiero compartirles esta lectura. En el libro de Jeremías, capítulo 19, déjenme leer del 1 al 6, para entender por qué Dios va a llamar este valle que antes era conocido con otros 2 nombres y ahora se va a convertir en el Valle de la Matanza. Y cómo vino Nabucodonosor, hermanos, y a los que se quedaron y no quisieron irse, como ya había dicho Jeremías, váyanse, pásense, no hay ningún problema, ya van a estar 70 años y después van a regresar. Pero los falsos profetas les decían, no, mentira, Dios nos va a liberar, Dios nos va a librar. Y estando en pecado, hermano, deben leerlo para entender esto. Jeremías capítulo 19, versículos del 1 al 6 dice, así dijo Jehová, ve y compra una vasija de barro del alfarero y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes y saldrás al valle del hijo de Hinnom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás pues, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le retiñarán los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos ni sus padres ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocausto al mismo Baal, cosa que no les mandé ni hablé ni me vino el pensamiento. Por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet, ni llave del hijo de Hinnom, sino Valle de la Matanza. Ahí está, hermanos míos, las profecías. No es que Dios, hermanos míos, él mismo va a encargarse de matar, que ya vamos a hablar la tercera clase de matanza, sino que él ya proféticamente está diciendo, esto va a acontecer porque ustedes me han dejado, porque ustedes están con sus falsos dioses y porque yo quitaré de ustedes la protección y sus enemigos harán matanza en ustedes. Una de las matanzas más terribles bíblicamente, hermanos queridos, y aunque la Biblia no nos dice el número, ustedes saben, hermanos míos, la matanza de los niños que Herodes mandó a hacer por el enfermo que tenía, por los magos de Oriente, los sabios de Oriente, que vinieron a adorar a Jesús. Y cuando se enteró Herodes de que había nacido el Mesías, mandó a matar a todos los niños, hermanos, de 2 años para abajo. ¿Cuántos niños fueron asesinados ahí? Una matanza terrible. Y todo eso, hermanos míos, proféticamente el Señor está hablando. Y que viene esa destrucción y viene muerte, hermanos míos, para todos los que se apartan de Dios. Acuérdense mismo en el libro de Deuteronomio capítulo 28, del 15 en adelante, mientras que en la bendición enemigos se levantarán contra nosotros y por 7 caminos huirán. Abandonar a Dios, vienen los enemigos contra nosotros y somos nosotros los que tenemos que huir por 7 caminos. Y viene la destrucción y viene la matanza y la muerte, hermano. Y aquí Dios está diciendo que este valle, que ahora en la actualidad, y después ese valle de matanza se convirtió en el lugar de la basura, y de donde viene la idea del infierno, donde se sacan los desechos y los cadáveres y la gente que ya no los quieren, los asesinos los echan allá, hermanos míos. Hubo ese tiempo en el valle de Tofet, ese era el lugar de la basura, el basurero,
Ahí mismo viene a convertirse en un lugar de matanza, hermano. Cuando entró Nabucodonosor, primeramente, después entra el general Tito, hermanos queridos, a masacrar, una matanza terrible. Hombres, mujeres, niños, hombres de ancianos. No hubo perdón. Y a veces hay personas, hermanos queridos, usted lo ha visto en los países de donde ustedes son, ¿verdad? Que a veces hay enemistad entre vecinos, enemistad entre las familias, y hay esa matanza, hermano mío, tú me matas a un primo, yo te mato a un hermano, yo te mato a un sobrino, y hay esas matanzas que ocurren, indicando el corazón del hombre cómo es sin Dios, engañoso y perverso, más que todas las cosas, y se deleita en la maldad. ¿Cuántos cristianos fueron asesinados, hermanos queridos, en el primer siglo? Tanto por los diferentes emperadores romanos que querían exterminar al cristianismo. Obviamente no pudieron, pero así como quisieron exterminar al pueblo de Israel, y tampoco han podido ni podrán, porque fiel es Dios quien los cuida. Pero hermanos, el odio que puede haber en el corazón de una persona es impresionante. Y aunque a veces nosotros no hemos matado, no hemos hecho matanza con nuestras manos, en el corazón y en la mente sí lo hemos hecho, hermano. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido exterminar y hemos deseado en nuestro corazón que se mueran todos? Y cuidado, cristianos, cuidado. Nosotros no tenemos que tener ese odio hacia la gente de Irán o hacia algunos de los extremistas musulmanes, por muy terroristas que sean. Cuidado con pecar. Dios nos mandó a nosotros a amar a nuestros enemigos y a bendecir a los que nos maldicen. Y cuidado con caer en el pecado, hermanos queridos, porque escuchamos algunos predicadores que son unos terroristas, que lo son, que son unos asesinos, que lo son. Entraron y masacraron, hermanos queridos, en Israel en octubre, hace 2 años atrás, hermanos míos. Pero cuidado nosotros como cristianos, tenemos nuestro corazón. Uy, ojalá se muera toda esa gente. Caímos en el pecado, pues, hermano. Y a veces es duro, porque a veces no nos damos cuenta los que predicamos o informamos, que en vez de contar las cosas como realmente lo son unos asesinos, son unos terroristas, pero que Dios tenga misericordia de ellos, pues, hermano. ¿Dónde está la misericordia de los cristianos? Si estamos actuando igual que cualquier otro. Ah, no, son unos asesinos, son unos terroristas. Uy, que Dios nos mate a todos. ¿Qué le dijo Jesús a los 2 hermanos cuando le dijeron, Señor, quiere que oremos y que baje fuego del cielo y los haga chicharrón a toditos? El mismo Señor le dice, ustedes no saben de qué espíritu son, hermano. El Señor no vino a matar, a condenar a la gente. Ya nos olvidamos de Juan capítulo 3, versículo 17. El Hijo de Dios no ha venido, hermanos queridos, a matar o a condenar a la gente, sino a salvar al pueblo. Inclusive aquellos a nosotros, hermanos queridos, nos cuesta querer y amar. Te digo que este pecado es muy profundo, ¿no? No es solamente hablar de otros. Ay, sí que Hitler, ay, sí que Stalin, ay, sí que Lenin, ay, sí que ni sé cuántos asesinos a lo largo de la historia, hermanos queridos. Y uno facilito cae en el pecado de querer también desear que se mueran. Hay unos que tienen el poder para realizarlo y matan. Pero cuidadito, hermanos queridos, con estar escuchando a gente que habla con odio, ¿no? Es que estos terroristas, es que estos asesinos, que lo son. No estoy diciendo que no lo son. Pero la misericordia del cristiano, hermano. Y por mucho que ellos sean terroristas, y por mucho que ellos sean unos asesinos, por mucho que sean unos violadores, por mucho que sean unos descuartizadores de niños, a mí el Señor me manda a mí amar a esa gente. Ay, Arturo, no digas esas cosas. Pero es que eso tengo que enseñarle porque eso es la Biblia, hermano. Eso enseña la palabra de Dios. Yo tengo que amar a toda creación, no solamente a los que me caen bien. Y yo no puedo desear en mi corazón, uy, no, que venga y se mueran todos esos ayatolas y que se mueran todos esos musulmanes y que se mueran todos. Yo estoy matando también en mi corazón a toda esa gente, por hermano. Soy un homicida. Y entendamos bíblicamente, hermanos míos, que ningún homicida tendrá vida eterna permanente en él. ¿No dice así la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 3? Espérenme que ya estoy llegando. Primera de Juan. Este pecado es
No es para mirar lo que otros han hecho. Entonces es un pecado para mirar lo que yo siento en mi corazón y de pronto usted lo ha hecho también. Primero de Juan capítulo 3, hermanos míos, dice el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Cuidado, recalco, hermanos míos, porque yo he escuchado algunos predicadores que hablan, ¿no? Pero fomentando el odio contra los musulmanes, contra estos Hezbollah, ISIS, Hamas, todos estos grupos terroristas. Pero Cristo murió por ellos también, pues hermano. Eso no nos podemos olvidar, que ellos no quieran aceptar a Jesús. El problema de ellos y Dios es el que juzga. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar o condenar a nadie? Porque caeríamos en este mismo pecado, hermano, de tener odio en nuestro corazón contra esa raza y desear en el corazón que se mueran todos. Hermano, a veces uno se asusta, ¿no?, con lo que dicen algunas personas. Uy, ¿cómo eliminar a esa gente pobre, a esa gente que ha invadido? Uy, que venga un helicóptero y que pase por ahí, les tire veneno y se mueran todos. Y algunos se ríen. Como alcahueteando, hermanos queridos, esas ideas. Y no sentir en el corazón o estremecer y decir, ¿cómo alguien puede pensar así o decirlo de broma? Que hay alguien que mande una bomba y mate a toditos. Ahí están las matanzas, hermano. Ahí está la matanza. Y yo quiero enfatizar en esta parte, hermano. Yo no me voy a congraciar con otros que odian haciéndome igual que ellos. ¿Saben por qué? Porque ya Dios tiene todo aclarado. Toda esta gente que ustedes, estos terroristas y toda esa gente que se une contra Israel, se unen contra Israel, también lo van a hacer contra Dios. Pero yo conozco la Biblia, hermano, yo algo sé de la palabra de Dios y sé cómo va a terminar todo esto. Si usted me acompaña un ratito y quiere saber para que usted no odie en su corazón y no caiga en este pecado, cuando usted ve todos estos terroristas que se levantan contra Israel, que asesinan a judíos y que odian a los judíos, hermanos, usted tenga compasión de esa gente, porque yo ya sé cuál es el final de ellos. Apocalipsis capítulo 19, hermanos queridos. Mire usted lo que dice la palabra de Dios y quiero leer, amigos míos, del 11 al 21 y con esto concluyo. Del 11 al 21. Apocalipsis 19, del 11 al 21. ¿Qué le va a pasar a toda esta gente que se está levantando contra Israel? Yo les tengo misericordia. No les tengo ni pena ni lástima. Misericordia, porque yo sé lo que les va a pasar. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Escuchen bien esta parte porque le voy a decir qué es eso de pisar el lagar enseguida. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vio a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de todo el cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella ese falso profeta que había hecho delante de ella las señales, en las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Y si me acompaña un ratito a Apocalipsis capítulo 14, versículo 20. Va a haber tal mortandad, hermano, tal mortandad, tal matanza, pero esta vez, hermanos, con justicia. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Tal va a ser la masacre
hermanos míos, de mi Dios contra todos los que se levantan contra él, que la sangre por kilómetros va a ser más que un río, hermano, y va a llegar a la altura de un caballo, hermanos míos, de los frenos de los caballos. Eso está escrito. Y eso que me a mí, yo cómo voy a odiar a esa gente, hermanos, que odia a Dios. Yo les tengo misericordia porque yo sé lo que le va a pasar. No solamente que van a ser, hermanos míos, ejecutados por el Señor, sino que después la eternidad, hermanos, gritando y quemándose y sufriendo en el mismo infierno y en ese lago que arde con fuego y azufre. Doctor Zavala. Muchas gracias, mi querido Arturo. La verdad es que no quiero usar esta palabra, pero para muchos podría ser perturbador esto, ¿no? Matanza. Y yo creo que basado en lo que dice la palabra de Dios, el pastor Arturo nos dijo, ¿qué pasa con aquellas personas que practican el homicidio y la matanza con el odio de su corazón? Mire, yo no estoy de acuerdo con el terrorismo. Yo sé que hay gente que no se va a salvar, pero yo no soy Dios para saber quién sí y quién no. Por ahí Dios salvó a uno que lo llaman el hijo de Hamás. Ahora es cristiano. Ahora alaba el nombre del Señor. Ahora dice que ha recibido la revelación por el Espíritu y que él entiende que Yeshua es el Mesías. Y hay otros más, como avergonzando a aquellos que solo utilizan los medios para maldecir lo que Dios es capaz, si quiere y le da la gana, de bendecir. Hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque Cristo dijo, misericordia quiero y no sacrificios. Jesucristo dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Las guerras, hermanos míos, son inevitables. Las guerras pueden ser producto del hombre, como dice el libro de Santiago, o pueden ser juicios divinos, como vemos a lo largo de la Biblia y en el mismo Apocalipsis. Así que vamos entrando al tema. Matanza, acción de matar a una o varias personas o animales, especialmente de forma violenta o en gran número. Mire que este detalle es importante. Usted va a decir, pero un animal, ¿qué diferencia hay? Oh, sí hay. Yo no lo entendía hasta que vi cómo, yo le digo, oiga, ¿por qué la carne suya es kosher y la otra carne no? La kosher o kosher es una carne no porque oren por la carne y se haga kosher, sino por la manera en que matan al animal. Lo matan sin un sufrimiento, con un corte que solito muere tranquilo. En cambio, en los camales, como les llamamos en el Ecuador, en el camal, al animal lo agarran y es una masacre. Y ese animal, toda la adrenalina le queda en la sangre y eso se lo come usted. Entonces, entendamos que la palabra masacre, que tiene que ver con matar, ahora viene mactare, que es de latín. Significa sacrificar, inmolar y matar. Si lo vemos solo en latín y vemos al cordero inmolado, quiere decir que fue el cordero masacrado. Qué terrible pecado. Y amigo mío, tenemos que enderezar nuestras vidas porque cada vez que conociendo al Señor pecamos, estamos siendo partícipes de una nueva masacre. Cuidado, eso es pecado. Cuidado. La mayor masacre no es ni cuchillo, ni arma, ni misil, ni espada. La mayor masacre es la que la gente hace con la lengua y con una mentira dada por la lengua que desata cosas terribles, un infierno total. Se pueden destruir generaciones por una lengua viperina y perversa que llenó a Adolfo Hitler de la idea de que los judíos habían matado a Jesucristo. Por esa lengua perversa y mentirosa se armó la masacre hasta hoy más grande del planeta.
Y quede bien claro que lo que llaman masacre y genocidio en Gaza es el genocidio y la masacre que los terroristas de Hamás han hecho con los propios habitantes de Gaza, no Israel. Porque Israel, para cualquier ataque quirúrgico, primero lanzaba en árabe la advertencia de que iban a atacar en el norte y que se muevan al sur. Hay que hablar bien claro, porque hoy el demonio está engañando a cristianos, haciendo llamar a Netanyahu y a esto que sí, que el Estado sionista, y no saben ni lo que significa Sion. No lo saben. Hablan por ignorancia, hablan por levadura que se le ha metido a la masa y han sido contaminados. Amigo, en griego el término ponos, asesinato, homicidio, implica violencia injusta. Por ejemplo, Romanos 1:29 dice que estos hombres que no tomaron en cuenta a Dios están llenos de envidia, homicidios, ponos, es decir, una actitud violenta. Eso no debe haber en un cristiano. No debe existir porque tenemos, no porque seamos perfectos, sino porque tenemos el Espíritu Santo que detiene al mal. No olvide Gálatas capítulo 5, que hay una pelea ahí y obviamente las obras de la carne pelean contra el Espíritu para que no hagamos lo que el Espíritu quiere. Ya iba a depender de cada uno de nosotros. Hermanos, fíjese que se usa la palabra espaso en griego también, que es utilizada en Apocalipsis 5:6, donde se dice que esta palabra masacre es degollar, matar violentamente como sacrificio. Y Apocalipsis 5:6 dice un cordero como espaso, como inmolado, como masacrado violentamente. Tanta violencia que se tuvo contra el Señor, tanta burla que se tuvo contra él, tantos escupitajos, tantas cosas, hermanos queridos, que él soportó, simbolizando y viviendo físicamente el dolor, que si lo recibíamos nosotros, no era suficiente para ser justificados delante de Dios. Hermanos, hoy en día es así. ¿Cuánta gente se endurece? Piden a Dios algo, no se los da, se endurecen y se ponen peor. No. Cuando entendemos las cosas, sabemos que lo más hermoso es amar. Cuando nos hemos equivocado, perdonar o pedir perdón es lo correcto. Ahora escuche. En hebreo encontré lo siguiente, el hebreo es riquísimo al igual que el español. Raxaj significa asesinar injustamente. Caín mató a Abel injustamente. Solo porque las obras de sus hermanos eran buenas, él sintió envidia. Fíjese usted, terrible. Éxodo 20:13 nos dice, no raxaj, no asesinarás. Porque mucha gente dice, uy, no mates a la cucaracha que el mandamiento. No. No mates al mosquito que el mandamiento. No es lo que está diciendo. Es no asesinar. Eso es lo que está diciendo, a un ser humano. Y esta palabra que está vinculante con lo que leyó Arturito, si no me equivoco, en primera de Juan capítulo 3, en relación al hermano que no ama, que es un homicida. Está infringiendo el mandamiento. Y déjeme decirle que es peligrosísimo porque dice, y el homicida no tiene vida eterna permanente. Que Dios es soberano. El único que podía romper el sello romano era el César. Y el único que puede romper el sello del Espíritu es Dios. Es el único. Tengan mucho cuidado a no ser que usted piense que es salvo y realmente no lo es. Como yo lo he enseñado, por lo que creo firmemente en la palabra, que nadie puede perder lo que no tiene. Si usted tiene el Espíritu y es salvo, usted lucha por su salvación con temor y temblor y la cuida. Escuche. Hará. Matar, en este caso puede ser guerra o juicio. Hay matanza, sí, hay matanza. Hay masacre, sí, masacre. ¿En qué sentido? En el sentido de juicio, ocasionado muchas veces por nosotros. David mismo fue causante de un juicio de Dios que envió un ángel. Una matanza terrible de 185,000 personas hasta que él se reconoció
y se detuvo el ángel. Pero para 185,000 almas fue demasiado tarde. Por eso cuando cometemos un error hay que apresurarse a pedir perdón antes de que otros salgan involucrados y mal parados en esta situación. La palabra shahat, degollar animales y sacrificio. Entonces degollará shahat el becerro. Bueno, ¿cuándo específicamente es pecado? Ya di la cita, la completo, primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí tenemos, estás matando a tu hermano. Muchos dicen, usan el refrán popular, mira, yo ni le saludo, ni lo miro, ni le hablo. ¿Por qué? Porque la indiferencia mata. Esas no son obras del Espíritu, esas no son frutos. La indiferencia mata, uno tiene que saludar y punto. ¿Cómo está? Y se acabó. Si uno no recibe respuesta de ese cómo está, pues usted no perdió, usted ganó, perdió el otro lado. Herodes mandó a matar la gran matanza de Mateo 2:16. Eso fue terrible. No olvide que ese espíritu todavía está. Ese espíritu lo vimos en Éxodo capítulo número 1. El espíritu que estuvo en Herodes estuvo en el faraón que desconoció a José y mandó a matar a los niños varones, a los varoncitos los mandó a matar. Bendito Dios que las parteras eran temerosas de Dios y no lo permitieron y Dios las prosperó a ellas y a sus familias. Así que señorita, si usted cometió el error de fornicar y está embarazada, no mate a su hijito. Pídale perdón a Dios, tenga a su hijito y Dios la prosperará, Dios le ayudará. Ese mismo hijito que hoy quizás usted lo quiere rechazar, mañana cuando usted sea viejita, ese niño lo va a cuidar para el resto de sus días. Piense, usted no está viendo ahorita el futuro. Usted más bien piensa que el niño le va a dañar el futuro cuando ese niño pueda hacerse cargo de su futuro tal vez. Tenga mucho cuidado. Las parteras por defender la vida fueron prosperadas, yo creo que usted también. Ahora bien, cuando proviene de odio, ambición o maldad, sí. Gálatas 5:19-21 habla de esa lista terrible de las obras de la carne y ahí está la palabra homicidios y la Biblia dice que los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Mire, yo siempre he dicho, lo peor que podemos hacer es acercarnos a alguien y decirle, mira, yo soy cristiano, pero si tú supieras quién fui yo, dale gracias a Dios que te salvas. ¿Qué? O sea, le está diciendo, viejo hombre, amenázame a este idiota. No, hermano, no es así. La gente dice, yo fui pandillero, mafioso, yo maté a 30 y salí libre porque Dios me libró. Y cuidado con meterte conmigo, cuidado, los viejos hombres sale, tú no sabes. Ni queremos saber, no nos interesa. Matanza. Ahí está la matanza. Todo empieza en el corazón. Cuando ahora vamos a algo positivo, ¿no? Porque también muchas veces, bueno, ya sabemos que matanza no es bueno. No es bueno, es algo negativo totalmente. Matanza con tu lengua, matanza con tus pensamientos, matanza con tu corazón, matanza con tus acciones. Hay gente que usa el dedo de aquí para matanza. Este dedito, no lo puedo ocultar los demás porque sería una mala seña. Pero con esto aplican matanza también. Así es. Amenazas, matanza. No, pero si solo lo amenacé, no lo maté, lo mataste. Como el adulterio. Si lo deseaste, ya lo hiciste. Matanza, ojalá que te mueras, ya está, ya lo mataste. Ahora, todos aquellos que están en matanza deben de saber que usted está muerto en sus delitos y pecados. Y para usted hay esperanza en Efesios capítulo 2, porque el Señor así nos encontró también a Luis, a Arturo y a mí, muertos en nuestros delitos y pecados, pero lo lindo es que nos dio perdón y juntamente vida con Él. Esa es la esperanza que hay para que la matanza termine y empiece la vida abundante en nuestras vidas. Amigos míos, el Señor, esta palabra es fuerte, pero Él es el creador. Nadie lo puede juzgar a Él porque Él es el juez.
Y él en Deuteronomio 32, 39 dice, yo hago morir y yo hago vivir. Él es el juez. El juicio sobre Sodoma y Gomorra. Le pregunto a usted, ¿no fue advertido? Sí, pero a la gente no le importa. No le importa. En Nueva Orleans o New Orleans, cuando vino el Katrina, Arturo, esto fue tremendo. Después del Katrina, yo fui a poco tiempo invitado a predicar y fue en el mes de junio que fui invitado a predicar. Y me llevaron a sectores donde de verdad que ese huracán hizo devastaciones. Pero los señores del orgullo gay estaban llorando porque no iba a haber marcha del orgullo gay. Esa gente no se arrepiente. Eso no significa que no insistamos en predicarle la palabra, pues. Pero estaban llorando y preocupados más que por el huracán que pasó, que el desfile se terminó y que no iba a haber. Qué terrible, hermanos. Juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. El diluvio en tiempos de Noé. Juicio de Dios. ¿Quién le va a decir algo a Dios? A ver, llámelo pues genocida usted al Señor. No, Él es el juez del universo, Él es el que da la sentencia. Y el día del juicio final, que aún no ha llegado porque usted y yo estamos vivos, el que no esté inscrito su nombre en el libro de la vida en los cielos, por la sangre preciosa del Cordero inmolado, Jesús el Cristo, irá a la gran matanza, al lago de fuego y azufre, ahí donde es la muerte segunda y donde el dolor será eterno. Concluyo. Matanzas cuando Dios ordena exterminar generaciones perversas como Amalek. Eso está en 1 Samuel 15:3. No era una violencia humana arbitraria, sino un juicio divino específico. Ya sabe usted las consecuencias de haber dejado vivo a algunos amalecitas, ¿verdad? Lea cuando pueda más la Biblia y entérese qué participación tuvo la reina Esther y observe a uno de los que venía de esos amalecitas, gente mala que no paró, porque esa gente en la sangre lleva la maldad. Por eso usted en su sangre, la mía y la de Cristo, llevamos la bondad del Señor y todo fruto del Espíritu. ¿Cuándo no es pecado también? Bueno, cuando es en defensa propia. Éxodo 22:2. Si un ladrón muere al irrumpir de noche, no se considera culpable al defensor. Usted defendió su hogar, defendió su casa, se metió un delincuente. Ahora, usted tiene un arma, usted tiene permiso para portarla, usted ha hecho los cursos necesarios, un hombre que esté entrenado, capacitado y se defendió. Defensa propia, frente, arma, arma. Usted se defendió. No hay ninguna matanza, no ha matado usted a nadie. Entonces, terminamos. La intención del corazón determina la matanza, pecado. La autoridad bajo la cual se actúa. Cuidado, clave espiritual, la diferencia no está solo en el acto, sino en la intención del corazón, la autoridad bajo la cual se actúa y si es justicia o venganza y maldad. Recuerde usted esta gente que va a los juicios, Arturo, y se justifican cuando el delincuente que ha violado a 20 niñas es liberado porque no hay las suficientes pruebas. Uno de los padres toma la justicia, le llaman justicia, eso no es justicia, eso es venganza. No confunda. Entonces dice, yo me tomo la ley por mi propia mano, o la justicia por mi propia mano, la venganza. Voy a vengar la muerte de mi hija, ahí sí. Pero el Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. Yo te pregunto si al matar a ese tipo resucitaste a tu niñita. No, no lo lograste. En vano fue la matanza. Así que, hermanos queridos, matanza es pecado cuando nace del odio, la injusticia o la rebelión contra Dios. No es pecado cuando ocurre bajo la justicia perfecta de Dios y su autoridad divina y legítima. Adelante, Pastor Arturito. Más clarito imposible. Pastor Luis Antonio. Gracias, mi querido Pastor Arturito. Aquí hay algo que tengo que, bueno, por la gracia de Dios, mencionar, ¿verdad?
Aquí en Jeremías 19:6 nos dice, por tanto, aquí vienen días, dice Jehová, que este lugar no se llamará más Tofet ni valle del hijo de Himón. Era un valle hermoso que se convierte sencillamente en un río de sangre, sino valle de la matanza, donde hay matanza. Veamos quién mató más. Dice que Satanás no vino sino a robar, matar y destruir. Destruyó, hizo lo que le dio la gana. A cuanta cantidad de gente originó una matanza, una muerte primero espiritual y después muerte física. Los mandó al infierno y cualquiera de ellos. Pero qué tremendo, porque nuestro Señor Jesucristo en Números 16 nos habla también en Números 16:5, y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, y el que escogiere, él lo acercará así. El Señor sacó a su pueblo de Israel, de Egipto, y lo llevó rumbo a la tierra prometida, y en pleno desierto, matanza a los rebeldes. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de todo, cualquiera que se rebele contra Dios también va a ser muerto. Sí, cualquiera que se rebele contra Dios va a terminar. Porque Dios originó tremendas matanzas también. Pero aquí hay algo, el pastor Arturo lo mencionó. La más grande matanza, usted sabe lo que son 6 millones de judíos, ¿no? Que se celebra realmente el reconocimiento de donde fueron ellos invitados, y lo decía la más grande matanza en toda la historia de la humanidad. La más grande matanza. O sea, realmente fue tremendo. 33 de nuestra familia llegaron a campos de concentración donde no pudieron salir. 33. Ahora, curiosamente, a mí el Señor me da la dicha de tener una mujer que es árabe, netamente, libanesa y palestina. Y me da cuñados, medio suegros, que realmente, si no vivían como musulmanes, pero el Señor me enseñó a amarlos y a protegerlos. Pero qué curioso esto que hacen los mismos iraníes. El 28 de este año empieza una tremenda persecución y matanza a todos los que se rebelaron contra un régimen. Eso sí que fue matanza. Aquella niña que no se quiere casar, que tiene 9 años, que no se quiere casar, la violan. Aquella mujer que se pone el velo un poquito mal o muestra algo descubierto de su piel que no debe demostrar, la matan. Entonces, por favor, obviamente, cuando nos pasó a nosotros el 7 de octubre del 2023, que se entraron, la reacción del pueblo judío no es cariñoso. O sea, realmente viven el Antiguo Testamento. Porque si viviera en el Nuevo Testamento, yo puedo aceptar que me maten y que puedan matarnos a todos por causa de Cristo. Gloria a Dios, conocemos a Cristo y nosotros dice que amemos aún. Y eso está claro, que amemos. Pero la gente que no es cristiana, la gente que no conoce a Cristo, que no vino y no recibió ese mensaje, pues, obviamente no va a reaccionar de la misma manera que nosotros. Los judíos tienen que preservar. Ya nos quisieron exterminar a todos los judíos. Casi lo lograron. Y es un milagro que tengamos nosotros tierra, que tengamos el idioma, que tengamos la moneda, que tengamos la bandera. Es un milagro. Es un milagro. Y con la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios no hay ni un solo judío ahí. Obviamente. Por eso está en Ezequiel los huesos secos. Y cobraron carne y ánimo. Y cuando nosotros, la guerra de la independencia, quiso ser otra matanza fuera de los 6 millones que habíamos muerto, cuando los países árabes se levantaron. Obvio, nosotros como cristianos no vamos a tener odio. Yo, hasta el día de hoy, con un grupo de gente, oramos para que se conviertan los musulmanes, porque les amamos. O sea, yo no puedo, amo a la familia de mi esposa, por favor, les amo, pues no nace en mí el odio de decir, bueno, estos árabes tienen que morir o se van a ir a... Dios me libre. No. Ellos me han agredido. Yo jamás. Nunca. Lo único que les puedo decir, que Cristo dio su vida por todos en este mundo. Y obviamente los que quieren aceptar de Cristo y los que quieren vivir para Cristo, que Dios los bendiga. Van a tener una bendición.
Pero a los enemigos del pueblo de Israel y a los enemigos de los cristianos, Dios se encarga de la más grande matanza. Así que dentro de todo, Dios es el que defiende, pero no nos da a nosotros, conociendo a Cristo, que de Él derrama de su amor por el Espíritu, porque de su amor ha sido derramado en nuestros corazones. No puedes tener, o de una misma fuente, no puede fluir agua dulce y agua amarga. O tienes amor o tienes odio. Y lo más lindo es que cuando entra Dios en nuestros corazones, sí tenemos amor. Me da mucha pena cuando nos enteramos que dentro de todo tenemos que vivir, morir en manos de terroristas que no conocen a Dios, que no conocen a Jesús, que no conocen al Salvador. Me da pena. Toda una familia murió por los misiles de gente inescrupulosa que no conoce a Cristo. No me da el tener odio, no me da el tener rencor ni resentimiento. Simplemente decir, pucha, es una pena realmente que no entiendan, que no comprendan la Biblia y que la ponen o ponen el Corán por encima de la palabra de Dios. Pobrecitos, no conocen. Pero usted y yo, que tenemos la dicha de conocer, no podemos entrar en esto. ¿Saben qué hizo este régimen terrorista de Irán? ¿Por qué un régimen terrorista? Por favor, no podemos hablar unas cosas que no son. ¿Cómo ir a matar a su propia gente que se rebelaba? Porque nadie vive por una ideología comunista o teocrática desquiciada y enferma, y realmente enferma. Porque dicen que una mujer, si muestra algo del cuerpo, incita a que la violen, porque provoca dentro de todo el deseo y el placer sexual, y la violan inmediatamente. Y si lo pillan al violador, no pasa nada, porque la mujer tuvo la culpa. Como no conocen la Biblia, obviamente, por eso que todos nosotros debemos de orar para que conozcan esta bendita palabra que usted y yo la conocemos. Porque si no, vamos a caer en el día de la matanza y Dios realmente no nos va a perdonar. Y el que más va a matar va a ser Dios. Porque dice que va a juntar Dios a todas las naciones en contra de Israel, y ahí el Señor los va a acabar con el fuego que va a caer del cielo. La más grande matanza. Usted ni yo no nos podemos hacer más buenos que Dios. Da pena. Simplemente debemos que ser tan agradecidos de que no estamos muertos y que podemos ser libres de ese día. ¡Qué bendición! Pero tampoco caer en las manos de aquel que mata el cuerpo y el alma, que es Satanás. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios nos ha dado a nosotros, porque al que lo mataron, como el día de la matanza, fue nuestro Señor Jesucristo, que escogieron un día para realmente hacernos como un escarnio, pasar burlas por encima de él, siendo el Hijo de Dios. Ahora, ese Hijo de Dios vino por los árabes, vino por los musulmanes, vino por los judíos y vino por los cristianos. Alabado sea Dios. Que Dios nos bendiga. Adelante, mi querido pastor Arturito. Aleluya. Doctor Zavala, palabras finales y ahora para terminar, por favor. Gracias, Arturo. Bien dicho, Luis Antonio. Muy bien dicho. El Señor vino por todos. Sino que a veces parece que es más negocio hablar de maldad y violencia en las redes que de amor y paz. Es más negocio y da más like y más monetización hablar de violencia que hablar de reconciliación, familia, amor, matrimonio, hijos. Parece que eso no da dinero. Pues entonces la gente se pasa la vida hablando de violencia y no se dan cuenta que están generando violencia. Bueno, vamos a orar. Padre amado, Dios eterno y verdadero, que cesen las guerras es lo que más deseamos, pero ¿cuándo cesarán las guerras? El día en que tu paz gobierne el corazón de todo ser humano. Y esa paz la trajo Cristo a esta tierra, porque la paz que Él trajo no es de aquí. Él dijo, yo no les doy la paz que el mundo se las da. Es una paz que viene de lo alto. Así que, Señor, mi oración con mis hermanos pastores es que venga esa paz en el Mesías Jesús al corazón de toda la humanidad, de cada uno. Sabemos que tú sabes quién sí y quién no, pero nosotros te pedimos por todos, porque tu Hijo amado murió por todos. En el santo nombre de Jesús, danos vida y permítenos mañana estar nuevamente aquí contigo y con nuestros hermanos para seguir aprendiendo un poquito más de ti.
Amén. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de los demás. El amor. Un verdadero cristiano ama a Dios y a la creación de Dios. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Nos vemos mañana, si Cristo no viene antes, para juntos seguir proclamando: hay vida en Jesús, dile a un amigo. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Dios nos Descansa. guarde. Shalom, shalom.